con Pablo Badenier. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Pablo es exministro de Medio Ambiente y cofundador de País Circular. Queremos conversar contigo hoy día, Pablo, sobre las tensiones que persisten hoy día entre el medio ambiente y crecimiento. ¿Y qué está pasando hoy día con el debate más global respecto de cómo solucionar la grande crisis climática y si las herramientas que estamos utilizando, que hemos utilizado hasta hoy día, están siendo suficientes para enfrentar este problema? Tú mencionabas también, Toño, un tema relacionado con la Tony Blair Foundation, que está... Sí, la Tony Blair Institute hace poco como que vino a mover el debate público en materia de estrategia ambiental al hacer un llamado a repensar la estrategia ambiental global. Señala, entre otras cosas, que las políticas climáticas actuales no son eficaces y súper críticas con instancias como las COP para poder enfrentar adecuadamente el cambio climático. ¿Tú cómo lo ves? Sí, mira, yo creo que la tensión entre medio ambiente y crecimiento siempre ha existido. Yo creo que hoy día es mucho más evidente y en buena hora creo que a la opinión pública le importan más estos temas. Yo creo que efectivamente muchas regulaciones se ven los beneficios pero no se ven los costos de implementarlas. Yo creo que los acuerdos multilaterales no han sido del todo efectivos ni del todo rápidos de lo que todos quisiéramos. Creo que las cumbres climáticas que ya se va a realizar la COP30 es un buen ejemplo. Cuánto hemos avanzado en estos 30 años de COP en materia climática. Y por supuesto siempre hay un cuestionamiento más de fondo de si estas regulaciones sirven o no sirven. Y creo que el debate que ha tenido Chile el último año es un buen ejemplo también. Hay una realidad que ha ocurrido en Chile que tiene que ver con cómo ha cambiado también la manera en que enfrentamos los desafíos climáticos. O sea, tú fuiste ministro en el segundo gobierno de Michelle Bachelet cuando se empezó todo este tema de la descarbonización, ¿cierto? De cómo cambiar la matriz energética, cómo también poner más energía solar, más energía eólica. Y hoy día, al parecer, por ejemplo, la evaluación de los proyectos ambientales es la misma evaluación que se hacía a centrales de diésel o centrales de carbón. ¿Debería cambiar eso a tu juicio? Sí. Bueno, en materia climática, yo diría desde el año 2015, que fue el Acuerdo de París, que me tocó participar, estaba de presidenta, la presidenta Bachelet. Sin duda Chile lo ha hecho bastante bien. Yo creo que se destaca desde el punto de vista así como más global. Pero claro, eso tiene un correlato nacional que ha hecho que muchos permisos, lo que se conoce a veces peyorativamente como permisología, es un poquitito más pesada. Yo soy de los que sostengo que esto también es fruto de algo de populismo, de lo que se ha legislado los últimos 5 o 8 años. El país ha decidido tener ley marco de cambio climático, servicio de biodiversidad, acuerdo de Escazú, protección de humedales urbanos, entre otros que me parecen muy bien. Pero obviamente que con ese marco normativo, los permisos, la evaluación ambiental de proyectos es un poquitito más compleja, más simple no lo es. Y eso es fruto de ciertos acuerdos políticos que han generado nuevos marcos normativos en Chile que hace 5 o 8 años no existían. Por lo tanto, no nos hemos enfrentado bien. Lo hemos visto solamente los aspectos quizás más positivos, más de voluntarismo de tener estas políticas públicas, pero han implicado tener procesos de evaluación más complejos. Pablo, en tu opinión, ¿el marco regulatorio ambiental en ocasiones dificulta la transición a la descarbonización y a la infraestructura verde que se requiere para cumplir con las metas ambientales? Mira, yo creo que en materia climática, que básicamente es reducción de gases de efecto invernadero, carbono neutralidad, creo que no hay una gran dificultad. Pero sí hay una dificultad muy importante, creo yo, por ejemplo, para innovar en procesos que controlen sus externalidades negativas, a veces un sinsentido, de cómo esas modificaciones de proyectos, esas innovaciones, la verdad que tienen trámites costosos y lentos de poder implementar en distintas industrias, sector forestal, sector minero, industrial propiamente tal, y muchas veces yo diría que es un gran freno a la innovación. Hay un debate también desde el mismo mundo progresista, que ha planteado que en el fondo se ha hecho tan bueno para parar proyectos que ha costado construir. En el fondo se nos olvidó cómo construir, decía John Podesta, que es un demócrata, ex jefe del gabinete de Clinton, asesor de Obama y de Biden. ¿Compartes tú ese diagnóstico? ¿Qué ha pasado con el progresismo respecto a estos temas? Tú mencionabas recién varias también. Sí, yo creo que estamos todos en el mismo barco. Yeah. Yo creo que el segundo gobierno, por ejemplo, el presidente Piñera,
se aprobaron muchos de estos marcos normativos. Muchos de estos marcos normativos. La ley de humedales urbanos, la ley del marco de cambio climático y otros, incluso más. Muchos gremios han sido súper entusiastas en promover esto, sin darse cuenta también de las consecuencias que tiene o sin prepararnos como país en tener mejores funcionarios públicos, mejores procedimientos. Entonces, creo que hemos sido ingenuos del punto de vista, que me parece muy bien, en alentar estas nuevas políticas públicas, pero ser consecuentes y prepararnos para eso. Creo que me es difícil mirar solamente en un sector político responsabilidades. Creo que esto ha sido un continuo en el tiempo y no hemos sido capaces insisto, de prepararnos para estos desafíos y hoy día nos vemos enfrentados a muchas dificultades. Y Pablo, si te entiendo bien, serían los tomadores de decisiones que aprueban muchas veces marcos normativos que son políticamente atractivos, decir nosotros somos el país que tiene más áreas protegidas o que protege su océano, sin dimensionar las consecuencias prácticas. Yo creo que en materia legislativa hay muchos ejemplos donde se legisla y no se dota a los servicios públicos de mayores recursos, de buenas herramientas y por lo general no son buenos marcos normativos. Se requieren muchos reglamentos, muchas interpretaciones, muchos litigios para que esos marcos normativos se vayan asentando. Claro, y esta como permisología, que se ha dicho coloquialmente, como le hemos puesto, este exceso de burocracia, bueno, según un estudio del CEP le cuesta a Chile 7,3% del PIB. ¿En qué se traduce esto finalmente? Porque también esto está agarrando vuelo, porque hay también consecuencias negativas de este más bajo crecimiento, ¿no? Sí, mira, yo creo que esto yo lo traduzco en tiempos de proyectos que se demoran mucho tiempo en que puedan concretarse, en incertidumbre jurídica también de permisos que pueden revertirse, pero yo soy de los que sostengo que los permisos son muy importantes también para otras actividades productivas agua abajo, por decirlo de alguna manera. Si no está bien regulado, esto genera perjuicio también para otras actividades productivas, para las poblaciones que están en áreas colindantes, etcétera. Entonces yo creo que en el debate que se ha dado en los últimos años, yo soy de los que sostengo que a este gobierno le ha faltado personalidad. Personalidad del punto de vista que los servicios públicos, los permisos juegan un rol. Juegan un rol y muchas veces caemos en la caricatura del proyecto que se demora mucho, el proyecto que tiene pronunciamiento, yo diría, no muy fundamentado en los servicios, pero en general, figúrense, el sistema de evaluación de impacto ambiental evalúa en promedio 800 proyectos. ¿Cuántos de esos son verdaderamente controvertidos o mal evaluados? Yo diría que un porcentaje menor, pero siempre se transforma ese ejemplo en el caso emblemático. Y es ahí donde a mí me gustaría tener un gobierno que sea capaz también de demostrar la importancia de tener buenos permisos en esta materia. Pero Pablo, cuando uno ve la información del mismo servicio, uno ve que en los últimos 10 años los plazos para tramitar un estudio de impacto ambiental casi se han duplicado. ¿Es por la mayor complejidad de los proyectos que se están sometiendo a evaluación? Sin duda, hoy día los tiempos son muy altos y tiene que ver con los nuevos marcos normativos. Yo insisto, los gremios de nuestro país aplaudieron la ley marco de cambio climático. Bueno, hoy día todas las declaraciones de impacto ambiental, los estudios de impacto ambiental tienen que tener un capítulo especial sobre riesgos climáticos y sobre medición y sobre cómo consideran este aspecto en sus declaraciones y en sus estudios, cuestión que hace un par de años no existía. Es solamente un ejemplo. Sí. Eso es lo que a mi juicio ha hecho que los proyectos se demoren mucho más en evaluarse, la evaluación sea mucho más compleja y no necesariamente porque el servicio de evaluación ambiental se haya puesto más complicado en particular, porque al servicio lo que le corresponde es aplicar estas nuevas normativas en la evaluación de proyectos. Y siempre se habla de que el servicio debiese cumplir un rol de distinguir requerimientos que puedan tener mucho sentido y razón de ser de aquellos que no. ¿Puede hacer en la práctica esa pega? Se hizo muy viral el caso de la tramitación ambiental de un hospital, ¿cierto? Donde se recibían requerimientos del Consejo de Monumentos en zona urbana. ¿Hay algo de la forma en que el SEA puede arbitrar de qué debe ser parte de los requerimientos de información y qué no? Sí, yo creo. O sea, mira, nosotros tenemos hoy día un modelo básicamente coordinador.
de servicios con competencia, yo creo que llegó el momento de empezar la transición y transferir más competencia al servicio de evaluación ambiental. Es un servicio que tiene una visión mucho más de campo y que perfectamente podría tener pronunciamiento en materias que son hoy día específicas y que están repartidas por muchos servicios públicos. Por ejemplo, todo lo de Consejo Monumentos Nacionales, que también se ha vuelto casos controvertidos, eso perfectamente podría traspasarse todas esas competencias en el servicio de evaluación ambiental o en la evaluación de medio humano, que hoy día lo hace el Ministerio de Desarrollo Social, y probablemente uno podría identificar varios aspectos de evaluación ambiental de proyectos repartidos en los servicios que podrían concentrarse en el SEA, porque ustedes comprenderán que servicios como Consejo Monumentos Nacionales, CONAF, el SAG, por algunos ejemplos, no están entre sus primeras prioridades las funciones de evaluar proyectos. Probablemente es una función, yo diría, más residual o secundaria dentro de lo que le compete a esos servicios. Por lo tanto, yo creo que sí, es posible empezar esa transición también de otorgarles mayores facultades al SEA y pasar de coordinador a derechamente a pronunciarse en temas sustantivos en la evaluación de proyectos. Pablo, y tú mencionabas también en una columna publicada la semana pasada, si no me equivoco, que también dentro de esos cambios, tú mencionabas también mencionabas el tema de la participación ciudadana anticipada. ¿A qué te refieres con esto? ¿Es necesario cambiar el proceso como se hace hoy día la participación ciudadana en las evaluaciones ambientales? Hoy día la participación ciudadana anticipada o previa es un proceso de carácter voluntario. Lo que hacía el proyecto de ley del actual gobierno es que mantenía la característica de voluntario, pero una vez que el titular se sometía a este proceso, prácticamente lo ponía en una camisa de fuerza. Con plazos, con procedimientos vinculantes, etcétera. O sea, incentivo para incorporar procesos de participación ciudadana voluntaria, ninguno. Entonces creo que ha sido una herramienta que no ha sido bien descrita en los intentos legislativos. ¿Y cómo tiene que cambiarse? ¿Cómo debería ser? A ver, yo creo que la participación ciudadana tiene que ser un proceso reglado, pero en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. Yo, la verdad, no tengo mucha fe en los procesos antes de ingresar al sistema. No le tienen mucha fe ni siquiera los alcaldes ni las comunidades locales, porque saben que es un proceso que no genera mayor vínculo con la tramitación ambiental, porque el proyecto todavía no existe. Entonces, yo prefiero corregir, mejorar el proceso en el marco del sistema y no previo al ingreso de proyectos al sistema. Pablo, otra de las propuestas que yo por ahí te leía era que hoy quizás son muchos los proyectos que tienen que evaluarse ambientalmente. ¿Es así? Es así. O sea, mira, como yo les decía, hoy día del orden de 800 proyectos ingresan al sistema. Es una cantidad gigantesca. Estamos hablando del orden de $60.000 millones de inversión declarada. De esos 800 proyectos, del orden del 5% se evalúa como estudio de impacto ambiental. Yo soy de los que sostengo que la cantidad de tipologías que hoy día ingresan obligatoriamente debería bajar de manera importante y concentrarnos en los estudios de impacto ambiental, que probablemente deberían ser muchos más. Creo que eso es preocuparse de los sustantivos en la materia, pero segundo, también confiar un poquitito más en los permisos ambientales sectoriales, porque esta es muy de la lógica parlamentaria. O sea, la manera como de proteger, de regular, es que el proyecto ingrese al sistema, y vamos aumentando más y más tipología al sistema, y muchas veces le es suficiente el permiso ambiental sectorial a ese proyecto. Y está esa sensación de que si no ingresaste al sistema es casi que chip libre para hacer lo que quieras. Está esa falsa sensación de que si el proyecto no ingresa, como que si estuviese desregulado ambientalmente. Y eso no es así. O sea, hay regulación sectorial de la DGA, de la DOH, de la Seremi Salud, etcétera, que es bastante estricta y probablemente podría ser suficiente para muchas tipologías de proyectos que hoy día obligatoriamente ingresan al sistema, y a mi juicio el sistema no le da mayor valor en el proceso de evaluación. Pablo, nosotros, al menos en Pivotes, tenemos como nuestra obsesión personal, que es la generación de certezas tempranas.
somos de la idea de que hay ciertas decisiones que se podrían ir tomando al principio del proceso y otras que naturalmente deben quedar para el final, pero que la forma en que hoy se estructura las posterga todas a la decisión de las COEVAS o de los comités de ministros. ¿Crees tú que hay espacio para que ciertas materias, no todas por supuesto, pero se puedan zanjar tempranamente con información más general sin la necesidad de hacer un estudio de impacto ambiental? Absolutamente. Yo creo que el lugar de emplazamiento de los proyectos debería ser un proceso un poco más objetivo y definitorio desde el punto de vista del pronunciamiento de la autoridad. Muchos de los proyectos conflictivos, controvertidos, tienen que ver no solo con el proyecto en sí, con el proceso, sino que su lugar de ubicación, dónde está emplazado. Probablemente esa parte, sin los detalles técnicos del proyecto, podría abordarse, zanjarse definitivamente en etapas tempranas, y es lo que de alguna manera hemos compartido con Pivote de esta evaluación ambiental en 2 etapas, claro, de proyectos estratégicos, de proyectos de gran envergadura, que es donde yo creo que como país nos cuesta y nos equivocamos. En el proyecto grande, en el interregional, el de infraestructura, el de hidrógeno verde, la gran... de transmisión. Exacto, esos grandotes no lo estamos haciendo bien como país. Para esos grandotes incluso el estudio de impacto ambiental les queda chico. Se requiere un instrumento de mayor complejidad y por eso reitero, con Pivote hemos coincidido en esta evaluación en 2 etapas. Primero zanjemos el lugar de emplazamiento, la aceptabilidad del proyecto y después en una segunda etapa vamos a los permisos ambientales sectoriales de mayor complejidad. Otro de los problemas, Pablo, también tiene que ver con la judicialización. O sea, vemos... probablemente son la minoría de los proyectos, pero son muy mediáticos. Estos proyectos se judicializan por año, entran a tribunales, después llegan a la Corte Suprema. En el caso de Dominga es bien paradigmático. ¿Tú también propones cambiar un poco el sistema de cómo se imparte justicia en este ámbito? Yo me he ido formando, yo no soy abogado, por suerte, nadie es perfecto, pero yo me he ido formando mi opinión. Los tribunales ambientales son importantes y van a ser muchísimo más importantes. Quienes crean, y probablemente va a prosperar, la eliminación del comité de ministros va a llevar que los tribunales ambientales resuelvan esas controversias. Y las reclamaciones las resuelvan los tribunales ambientales. Por lo tanto, van a ser más importantes, pero yo creo que hoy día, derechamente, hay que pensar en una justicia ambiental distinta. Yo soy de los que creo que los ministros del Tribunal Ambiental deben salir de las academias judiciales y no pasar por ese largo proceso que finalmente los nombra el Senado. Y ya sabemos qué pasa cuando las nominaciones son del Senado y la terna viene de parte del presidente de la República. Eso no puede seguir pasando en los tribunales ambientales. Y yo creo que hoy día la judicatura tiene una experiencia tal que perfectamente los ministros del Tribunal Ambiental, reitero, pueden venir y deberían venir de las academias judiciales de jueces de carrera. Muy interesante. Pablo, cuando uno revisa la data de los procesos de judicialización, se da cuenta que son pocos los casos donde se revierten las decisiones técnicas por parte de los tribunales, pero sí son largos los plazos por los que puede un proyecto pasar en tribunales, y se vuelve muy atractivo para quien quiera frenar un proyecto la judicialización y el agregarle costos. ¿Cómo se hace para hacerse cargo de los incentivos de quienes quieren trancar la pelota? Mira, yo también me he ido formando la opinión, reitero, yo no soy abogado, pero la legitimación activa es muy amplia en Chile. Dícese un poco de quién está habilitado efectivamente para reclamar sobre un proyecto que eventualmente lo afecta. Yo creo que eso también hay que volverlo a repensar. Es bastante impopular, diría yo, pero creo que en justicia... Suena como un retroceso. Exacto, podría evaluarse, claro, como un retroceso, el principio de no regresión y otro, pero yo creo que ahí hay algo que mirar. Y efectivamente la iteración entre procesos de revisión administrativa, Comité de Ministros, Tribunal Ambiental, Corte Suprema, muchos casos donde las decisiones de los tribunales es retrotraer el proceso de evaluación,
hace que un poquitito hasta uno se ponga medio colorado, de cómo estos procesos se extienden tanto y no se zanjan definitivamente. Yo creo que ahí, nuevamente, los tribunales ambientales también tienen que aprender, y han aprendido, a ser más categóricos en cómo puedan resolver las controversias que conocen. Oye, y para ir cerrando, Pablo, bueno, nos enteramos hace 2 semanas que el Ministerio de Hacienda excluyó la reforma al Servicio de Estudio de Impacto Ambiental dentro de las reformas prioritarias de este gobierno, en este último tramo que le queda. ¿Qué te parece a ti? ¿Es una decisión acertada? ¿Es una oportunidad? ¿O, francamente, estamos haciéndolo mal? Yo creo que es entendible. Yo seguí la discusión legislativa. La verdad que el proyecto, la continuidad del trámite de ese proyecto, la verdad que no tiene sentido. Ninguna de las ideas matrices que presentó el gobierno fueron aprobadas en la Comisión de Medio Ambiente. O sea, un proyecto descafeinado para los intereses del gobierno y resistido por otros sectores. Yo creo que es una decisión que yo me la explico. Y lo que yo sí creo, en este año que es electoral, yo creo que aquí tiene que haber un compromiso de los distintos candidatos, que ojalá el día 1 formen una comisión asesora presidencial en esta materia. Todos opinan sobre el sistema. Yo creo que hay desacuerdos importantes y esto, si se hace al principio, es mucho más importante porque efectivamente se puede ejecutar. Creo que solamente hay una coincidencia, que todos quieren modificar el sistema y probablemente el sistema necesita ser modificado. ¿Y cómo es el problema? El problema es cómo y en qué parte, y por eso creo que sería una muy buena cosa que en esta materia el próximo gobierno, más que presentar proyectos de ley, sea capaz de sentar a un conjunto de personas representativas y que plantee una modificación al sistema, como lo han hecho en su momento con la modernización del Estado, con reformas tributarias, con otros temas que para Chile han sido difícil tomar decisiones. Bueno, pasamos el dato ahí a los candidatos. Yo quería cerrar con esa pregunta, o sea, las prioridades en materia ambiental, ¿tú crees que una reforma al sistema de evaluación ambiental debiese ser prioridad para cualquier candidato? Debería ser prioridad número 1 para cualquier candidato y para Chile. No me cabe duda. Perfecto. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes, pues.